estamos para poder hablar de algunas cosas que son parte de la agenda del Ministerio del Trabajo, obviamente, porque además ayer, tan solo ayer, en la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas logramos aprobar la propuesta de salario mínimo acordada con la Central Unitaria de Trabajadores y el subsidio a las pymes y todo lo que estaba en ese proyecto que era parte del acuerdo. Así que partamos por celebrar ese primer paso porque nos falta el Senado, pero ya es un gran avance esta aprobación. ¿En qué consiste, cierto? Hablábamos el otro día con el ministro Marcel, este aumento a 400.000 pesos para agosto, pero que tiene que tener también un efecto inmediato después de que salga como ley. Y el apoyo a las pymes, porque surgieron críticas al principio de que las pymes estaban como, ¿cómo vamos a sostener esto? Entonces, partamos por explicar el salario, el subsidio canasta y subsidio pymes. Ya, buenos días, ministra, gusto estar contigo y con todas las personas que nos ven. Efectivamente, ayer se aprobó en la Cámara de Diputados el reajuste al salario mínimo que contempla una primera etapa a contar del primer sueldo que se va a recibir en mayo, que aumenta en 30.000 pesos. Entonces va a quedar en 380.000 pesos y a partir de agosto va a quedar en 400.000 pesos. Esta parte de reajuste salario mínimo se acordó y se conversó en conjunto con la CUT, que hace 6 años que no había un acuerdo y constituye además una muy buena noticia porque es el reajuste más alto que hemos tenido en 25 años. Sin lugar a duda, es un esfuerzo importante y que estamos contentos y contentas de que avance rápidamente además en el Congreso. Falta el Senado, que sería la próxima semana. Este proyecto además contempla otras dos cosas muy relevantes, que es el reajuste de la asignación familiar y el subsidio único familiar, así como también un aumento con motivo de las alzas en la canasta básica y que va a irse pagando también en conjunto con la misma fecha que a partir de mayo en adelante se aprueben en la ley en definitiva, ¿ya? Y en tercer... Es importante porque es el reajuste que se produce con el reajuste del salario de estos subsidios, de estos apoyos, y además el aumento, o sea, se reajusta y se aumenta. Claro, en primer lugar, siempre se reajusta la asignación familiar y el SUF, lo mismo que se reajusta el salario mínimo. Claro. Y por eso en los últimos años también se habían reajustado 500 pesos por año, digamos. Muy poquito. Muy poquito. Ahora se van a reajustar en más de un 40%, casi un 50%, ambas asignaciones, con motivo del aumento del salario mínimo, primero, ministra, y en segundo lugar, con motivo de este bono compensatorio para apoyar este aumento compensatorio, ¿cierto?, de las asignaciones, para apoyar precisamente los aumentos de precio en la canasta básica, ¿ya? Y el tercer elemento que se legisla es el apoyo a las pymes, porque en nuestro país las pymes generan más del 50% de los empleos. Entonces, queremos avanzar en mejores derechos laborales, un mejor ingreso, donde el sueldo es un tema esencial, pero también tenemos el deber de cuidar el empleo y por eso el proyecto de ley y la negociación que llevó el ministro Nico Grau con las MIPYME acoge en buena medida también la opinión de las empresas de menor tamaño porque sabemos que el empleo es muy importante y sabemos que el esfuerzo tenemos que hacerlo caminando con la y los trabajadores y también con la pequeña y mediana empresa. Hay que darle un empujoncito y un apoyo que es transitorio. ¿Cómo se produce este apoyo a las pymes? Que es también quizá los que pueden estar viendo, han surgido muchos emprendimientos a propósito de la pandemia, entonces cuando nos siguen en Instagram nos preguntan, yo tengo una pyme, ¿cómo lo voy a hacer? Se asustan, entonces tratemos como de aterrizar un poquito este apoyo para que se comprenda más por parte de quienes tienen un emprendimiento. Muy bien, lo que van a tener que hacer las pymes es inscribirse en la página de impuestos internos, ¿ya? Pueden postular las pymes que tengan un nivel de ventas inferior a 100.000 UF anual, tienen que postular a través de la página de impuestos internos, que básicamente va a ser la tarea como backstage, ¿no? La institucionalidad pública, el servicio, va a cruzar sus bases de datos, va a ver si califican por el nivel de ventas. Para que no entren grandes. Exactamente. Empresas. Y por otro lado, desde las bases de datos del seguro de cesantía van a estar detectados los trabajadores que son remunerados con salario mínimo, porque cuando el empleador a ti te cotiza como trabajador o trabajadora, lo hace informando tu sueldo. Entonces nosotros sabemos como gobierno, como Estado más bien dicho, quiénes son los trabajadores que ganan sueldo mínimo. Se van a cruzar estas dos cosas
el emprendedor, él o la dueña de una pequeña empresa postula vía impuestos internos, ingresa sus datos y se va a producir el cruce automático y se le va a entregar este aporte que en promedio son 22.000 pesos por trabajador. Entonces va a subir el sueldo mínimo en estos 30.000 pesos y por cada trabajador se le va a ir entregando este subsidio. Por gran parte del aumento se cubre ese subsidio, ¿no? Del aumento real, porque el aumento del IPC, de la inflación, lo va a cubrir la pyme, porque la inflación es lo que además cubrimos también nosotros, las personas naturales, también los grandes empleadores o empresarios. Entonces, la inflación es un costo que vamos a tener que asumir todo, y de ahí la importancia de también controlar la inflación, digamos. Y por eso hemos estado también con algunas medidas de protección frente a la inflación, como las que se han anunciado en torno al tema de contener el alza de los precios de la parafina, de la benzina y apoyar a la familia. Logramos aprobarla ayer en el Senado también. Sí, avanzó. Fue una gran noticia. Esto, la aprobación del salario mínimo y el mecanismo de contención del alza de las parafinas, que además permite que baje incluso. Que baje. Entonces, eso también es una gran noticia. Esperamos que pronto ya pueda ser ley. Vamos a los temas quizá como más más allá de los ingresos, ¿cierto? Los temas laborales que se acordaron y que son parte de la agenda. Estamos hablando sí, de... Muy interesante. 40 horas, por ejemplo, que hemos sido bien promotores de esto, que esperamos poder cumplirlo lo antes posible, que también está en el acuerdo con la CUT, el convenio 190, que tiene que ver con combatir los abusos y acoso en el ámbito del trabajo, y además la reforma previsional, que evidentemente también tiene que ver con el mundo del trabajo. Sí. Son las cotizaciones y son cuánto tú como trabajador, trabajadora puedas tener a futuro en el momento de jubilar. 40 horas, ¿qué es lo que se ha ido avanzando? Primero este acuerdo, pero hay un camino trazado de cómo llegar a una propuesta que pueda ser realidad lo antes posible. Prontamente. Sí, efectivamente, en el acuerdo con la CUT, junto con el salario mínimo, diría que pudimos concordar, gobierno, trabajadores, una agenda de corto y mediano plazo, porque hay urgencias que ir resolviendo, pero también hay que ir mirando el mejoramiento de las condiciones laborales con un poquito más de perspectiva. En ese sentido, 40 horas como una de las prioridades de la agenda de gobierno y también de la agenda del mundo de los trabajadores y trabajadoras, lo que en el momento en el que está, ministra, es la instalación de la mesa técnica en la cual estamos resolviendo tripartitamente, trabajadores, empleadores y gobierno, cuáles son la forma en la cual las 40 horas se van a instalar, con qué gradualidad, cómo se va a resolver el tema de las horas extraordinarias, qué va a pasar con los turnos que son continuos. Y estamos en ese trabajo en este momento, preparándonos muy pronto para poder ingresar, ojalá con un acuerdo también entre empleadores, trabajadores y gobierno, la indicación legislativa, ese emblemático proyecto de ley que pucha que nos hace falta, porque trae un buen vivir sin duda, sobre todo, bueno, tú lo sabes evidentemente, pero sobre todo aquellas ciudades en las cuales son más segregadas y se suma a la jornada laboral. Claro, los tiempos de la micro, los tiempos de traslado, así que sí, excede. Lo digo por mis vecinos de Maipú que saben de lo que estoy hablando. Hora y media, 2 horas a veces o más. Mucho tiempo. Traslado Talagante, Puente Alto, en la región metropolitana, pero también en regiones esto se da. Además, claro. Así que muy importante. Eso es súper importante. Bueno, la gradualidad obviamente, la propuesta base contempla 5 años para las pymes y 1 año para las grandes empresas, pero efectivamente hay distintos tipos además de jornada. Está la jornada ordinaria que es sobre la base que opera principalmente la reducción, pero hay jornadas excepcionales, jornadas especiales, etcétera, que ahí también ver cómo avanzar, o sea, si es que es necesario avanzar inmediatamente o también esperar una adecuación propia propuesta por los trabajadores y trabajadoras con los empleadores. Sí. También es necesario considerar esas posibilidades. O sea, la minería tiene un sistema distinto, por ejemplo. Por los turnos, claro. Pero yo diría que en general hemos tenido buena acogida también en el mundo de los empleadores, ¿eh? Y eso es importante porque se da un espacio de diálogo para encontrar mejores condiciones de vida, de calidad de vida, que es muy positivo. Lo que sí que hay sectores que son más complejos y tenemos que ver cómo apoyamos. O sea, por ejemplo, en el caso, ministra, de los panaderos, de los emprendimientos de la panadería, y tenemos que ver también. Entonces, tenemos que irnos haciendo cargo de eso. En esa pega estamos y haciéndola rapidito. Ahora ¿cómo se ordena mejor el trabajo? Porque a veces no tiene que ver con la jornada propiamente, sino que la organización del trabajo. Tal cual. Ya, nos queda poco tiempo, entonces, convenio 190.
Ya, el convenio... Expliquemos esto para la gente porque es súper importante Sí. a propósito de los casos que hemos tenido más de maltrato, y sí. incluso suicidios, lamentablemente, en el mundo Sí. laboral. Sí, yo cortito quiero explicar una cosa. La suscripción de un convenio internacional por parte del país lo que hace es ponernos una meta en la cual tenemos que llegar, un estándar, una base en la cual Chile tiene que mirar sus relaciones laborales y su legislación. Entonces, el presidente acogió, ¿cierto?, este llamado a poder suscribir el convenio 190 para promover toda una legislación, toda una reglamentación y toda una práctica laboral que libera los espacios de la violencia, en particular la violencia de género. El camino para suscribir el convenio 190 de la OIT tiene ciertos pasos que tienen que cumplirse en conjunto con Cancillería y con la ministra Antonia Urrejola. Estamos trabajando en eso, pero básicamente lo que tenemos que hacer es promover una consulta tripartita también, Camila, porque nuestro país además suscribió antes otro convenio internacional de la OIT que señala que para este tipo de trámites tenemos que hacer del tripartismo una realidad. Entonces, ese es el primer hito. El tripartismo, expliquemos por qué. Ah, sí, que es algo que no, es algo que existe en el mundo laboral habitualmente, pero que en Chile ha sido muy poco utilizado y que significa que se avanza en leyes laborales y previsionales con acuerdo entre empleador, o con diálogo más bien dicho, entre empleador, trabajador y gobierno. Ahí está el tripartismo. Claro, que a veces puede confluir a un acuerdo maravilloso, pero que a veces no logra confluir en una única posición, pero que permite un ejercicio de diálogo previo en el cual la mayoría de las cosas se puede resolver. A dialogar para resolver estas cosas. Claro, pongámonos de acuerdo, ese es el punto. Y en el 190, sin duda yo creo que vamos a tener acuerdo, porque es evidente que es contributivo para el clima laboral, para la dignidad de las personas, para el buen vivir, así que ¿cómo? Y te evita otros problemas, ¿Cómo no? además. Por supuesto. Sí, es muy así importante. que con toda la fe ahí. Y reforma previsional. Partieron los diálogos, pero Sí. yo creo que es importante, o sea, estos diálogos parten de una base, ¿cierto? No es que como que volvamos a discutir desde cero nuevamente una reforma previsional. Han habido 2 grandes intentos de reforma previsional, yo lo que digo es la tercera es la vencida, así que esta tercera vez tenemos que lograrlo. Así tiene que ser. Tenemos que lograr sacar la reforma previsional con este gobierno sobre qué se sustenta nuestra propuesta de nuevo sistema de pensiones, y despejemos también quizá algunos fantasmas ya para ir cerrando esta transmisión. Bueno, lo primero, invitarles a visitar la página web pensionesparachile.cl, donde se pueden informar de la fecha de los diálogos en cada una de las regiones del país. De hecho, hoy día se está desarrollando en la 4ª región los diálogos, antes de ayer fueron en Rancagua, y si bien es cierto que tuvimos antes 2 comisiones de expertos que recogieron tanto un diagnóstico como propuesta en torno al tema previsional, el proceso de diálogo que estamos llevando adelante pone en el centro la legitimidad social del proceso, porque recomendaciones técnicas tenemos muchas. Comisiones de expertos. La legitimidad social del proceso es muy relevante para este efecto también, porque básicamente los sistemas de pensiones se financian con cotizaciones y con impuestos. Y cuando la cotización no tiene legitimidad, que es lo que nos pasa en el actual sistema FP, porque la gente se siente que cotiza y en realidad la única garantía que tiene es que mañana va a tener una pensión miserable, insuficiente, miserable, muy baja. No, dice, ¿para qué cotizo entonces? Bueno, estamos en ese proceso y los principios que evidentemente van a estar presentes en nuestra reforma previsional son los que la constituyen de un sistema privado de pensiones administrado por empresas lucrativas que han hecho de las pensiones un negocio como son las FP, hacia un sistema de seguridad social. Y en eso va a estar presente el tripartismo en la cotización con la presencia del empleador. El Estado ya financia casi el 70% del sistema de pensiones. Otro día podemos hacer un live completo para hablar de eso. El sistema, buena parte. Básicamente. Sí, buena parte. Así como también las antiguas cajas y CAPREDNI y PRECA. Entonces va a haber tripartismo con la incorporación del empleador en la cotización, va a haber entidad pública, porque esto es un derecho humano, el acceso a la seguridad social, no un bien de consumo que se transe en un mercado exclusivamente entre privados. Aquí hay un enfoque de derecho humano y va a haber también solidaridad. ¿Cuánta solidaridad? Es algo en lo que nos tenemos que poner de acuerdo en los diálogos, pero
Dos cosas decir. Primero, lo que hemos dicho reiteradamente, aquí no hay ninguna expropiación de los fondos de la capitalización individual. Primero porque nunca lo hemos planteado, no está en nuestro programa de gobierno, no es nuestra intención, pero además porque no tiene ningún sentido. Porque si yo le expropio, de acuerdo a las normas que existen en nuestro derecho, un celular a una persona, la tengo que restituir con una indemnización de perjuicio. O una vereda, no sé qué es lo que ocurre a veces cuando se expropian, ¿cierto? Para construir autopistas se expropia y se claro. indemniza. ¿Qué sentido tendría expropiarle algo a alguien una cantidad de dinero para restituirle la misma cantidad de dinero? Entonces no hay expropiación de fondos. Y en segundo lugar, sí, nuestro sistema tiene que ser un sistema en el cual lo que exista sea un sistema de seguridad social. Y eso es lo esencial, significa que las personas, cuando dejan de trabajar, las personas mayores, y dejan de percibir ingresos, no pueden por sí mismas tener que hacerse cargo de todo solas, porque si no, no habría sistema de seguridad social, sino que estaríamos hablando del individualismo más puro y duro, que es lo que hemos tenido básicamente una cuenta de ahorro estos 40 años. Y por tanto, claro, eso es lo que tenemos que cambiar. Así que sí, porque ante situaciones de perjuicio graves que pasa una persona que cotiza, bueno, el sistema tiene que protegerlo más allá de incluso de cuánto cotizó. claro que sí. Y ese es el compromiso como sociedad, porque en el fondo es apoyar a las personas mayores que ya han entregado tanto y que hoy día están rascándose con sus propias uñas, y esto no puede seguir. Así que cuando hablamos de solidaridad, acordarse de estos casos porque está en directa relación con cómo apoyamos a las personas mayores del país. Así es. Y además basado en el pilar base. En principio, todo con un piso universal, claro, que ya se logró aumentar, se creó, se aumentó, y nosotros vamos a aumentar más en función de los impuestos. Claro que sí. Porque recaudar la reforma tributaria. Eso, la reforma tributaria va a ser clave para eso, porque la contribución a la pensión o la modificación al sistema de pensiones va a venir en base a las cotizaciones, a las contribuciones, pero también con un pilar previo, que es la pensión base universal, que compromete nuestro programa de gobierno para toda la población con una pensión base de 250.000 pesos, que está muy ligada a la reforma tributaria que vamos a realizar para recaudar más, precisamente para poder tener más y mejores pensiones. Sí, eso es súper importante, es como lo mínimo, ¿cierto? Desde aquí para arriba, el piso que tiene que garantizar el Estado a través de la recaudación de impuestos, y que por cierto esa recaudación no venga simplemente el IVA, sino que de los que más tienen, para que sea más justa y más redistributiva y más solidaria al final, que es un pilar fundamental del sistema. Muchas gracias, ministra, por el tiempo. Muchas gracias, ministra. Esperamos que hayamos respondido dudas, porque todas estas transmisiones las hacemos en función de que nos escriben y nos preguntan cosas. Bueno, con las ministras y ministros la idea es poder ir despejando aquello. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva transmisión.